Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Que el Señor me los bendiga. Bueno, todavía no tenemos ni un conectado, así que voy a estar acá esperando que ustedes se vayan conectando para que podamos dar inicio a el tema del día de esta noche de hoy. Buenas noches. ¿Quién está conectadito? A ver. Ay, no me aparece el nombre de la persona. Bueno, bienvenido, bienvenida. Vamos a ir entonces nosotros poniéndonos a tono con la oración. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, te damos las gracias, Señor, por esta bendita noche. Pido, Señor, hoy como cada noche, Señor, tu respaldo y que tú pongas el sello de tu Espíritu Santo en cada palabra que yo diga y que pueda tener un efecto en la vida de las personas. Que los lleves, Señor, a acercarte a ti y que tú hagas ese proceso de regeneración mental de cada uno de nosotros, de cada persona que está sintonizada en esta transmisión y que estará conectada, Señor, más adelante también. Dale tu bendición y tu ayuda a cada uno y ayúdanos para que cada día podamos crecer a la estatura y plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, bienvenido o bienvenida. Vamos entonces adentrándonos en las veces hermano Álvaro, bienvenido. Estuvimos hablando en las otras oportunidades, hemos venido hablando de temáticas que están hoy en nuestro séptimo tema. Y este séptimo tema, al igual que los otros, también va dirigido a los efectos que producen en nuestra mente, en nuestro cerebro, y es sobre el perdón y sus efectos en el moldeamiento de nuestro carácter. ¿Cómo creen ustedes que el perdón puede ayudar a reconfigurar nuestro cerebro? ¿Creen ustedes que la falta de perdón también reconfigura nuestro cerebro? ¿Y de qué manera? ¿Lo hace o no lo hace? ¿Recuerdan que a eso se le llama neuroplasticidad? Pues bien, hoy también vamos a estar hablando de eso. Porque yo quiero que durante toda esta semana que yo voy a estar con ustedes, se den cuenta que todas nuestras acciones, que todos nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, tienen una fuente. Y la fuente es lo que tenemos aquí, en nuestra mente. Y que la mente es una parte del cerebro que es intangible, pero que nuestro cerebro comanda todo lo demás. Y allí en esa parte que es intangible es donde se guardan todos los recuerdos, las emociones, los pensamientos, las sensaciones, todo está ligado el uno al otro. Entonces el cerebro es el que va a ir comandando todo eso a través de las neuronas, de esos procesos neuronales. Y nosotros lo vamos a manifestar en nuestro cuerpo. ¿Por qué te estoy repitiendo esto? Para que tú te des cuenta que todo esto tiene que ver mucho con el carácter y que como cristianos nosotros tenemos que propender para tener buena salud mental, ya que el único vehículo o instrumento que el cielo va a utilizar siempre para conectarse con el hombre y poderlo transformar e impresionarlo es el cerebro, no hay otro. Entonces, si nuestro cerebro va a estar aturdido con algo que dificulte esa conexión, va a haber un estancamiento en las áreas de nuestra vida, en casi todas las áreas. Entonces, el perdón ha sido objeto de debate en muchísimos campos y hoy empieza a tener más importancia en el ámbito de la neurociencia y de la psicología, sobre todo. Y se han preguntado, ¿qué pasa cuando una persona perdona o cuando una persona no perdona? ¿Cuáles son los efectos que en realidad produce el perdón o la falta de ella en el cerebro? Así que se empezaron a hacer muchísimos estudios y sometieron a varios grupos, donde se les hacía el electroencefalograma y donde se les iba llevando un registro diario durante muchísimo tiempo y encontraron una correlación con las personas que no perdonaban y los trastornos de índole psiquiátrico versus con aquellas que sí perdonaban y la salud mental. Este estudio determinó que hay mucha
correlación entonces entre el perdón y la salud mental, tanto como la falta de perdón y la ausencia de salud mental. Se dice que hay personas que tienen, según este estudio, más sensibilidad o susceptibilidad o facilidad para perdonar que otras. ¿Y a qué se debe? A que tiene más nivel de materia gris. Claro, eso es algo muy complejo, ¿no? Está involucrada una zona que se llama la zona prefrontal y otras, pero también está involucrada la materia gris. Entonces nos quedamos con lo de la materia gris. A más nivel de materia gris se ha correlacionado el que la persona tenga más facilidad para perdonar que aquellas que no. Eso también dice este estudio. Más sin embargo, vamos a mirar entonces qué es lo que sucede. Ahora, ¿el perdón puede reconfigurar el cerebro? Sí. Y a esto se le llama ¿cómo? Neuroplasticidad, la palabra que yo les he venido hablando todo este tiempo, que es la capacidad que tiene el cerebro para reconfigurarse, transformarse, reestructurarse, regenerarse y capacitarte a ti para enfrentar nuevos retos, tener mayor madurez, mayores aprendizaje, mejor salud mental, dependiendo si esa reestructuración cerebral es por sanidad, es por liberación, es por autocontrol, es por dominio propio, o si esa reconfiguración es por sobresaturación, por negativismo, por falta de sanidad, por falta de conexión con Dios a través de la oración. Entonces se reconfigura para ir destruyendo nuestro cerebro. Bueno, así que perdonar puede considerarse como un acto a partir del cual se van a disminuir los... ¿Qué es perdonar? La gente dice, ay, hay que perdonar. El que perdona olvida. Imagínate tú. Entonces, cuando tú le dices a alguien, tú no has perdonado porque tú no has olvidado eso y lo tienes ahí crudo y vivo, la persona dice, pero entonces, ¿cómo voy a olvidar yo lo que me hicieron si fue tan terrible? Y entonces viene uno y dice, no, porque Dios cuando perdona olvida. Y eso mismo debemos llevar a nuestra vida, sí. Pero resulta que es que la persona no le va a dar amnesia para que olvide. No le va a dar amnesia para que olvide, tendría que darle amnesia. Y no sucede así. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar es disminuir el sentimiento, el pensamiento y el comportamiento negativo hacia la persona que nos ha herido. Y en la medida en que se disminuya eso, se disminuye también la intensidad del pensamiento. Así que usted no va a tener pensamiento inconstante. Ese pensamiento se vuelve después neutral porque ya no está alimentado de emociones, ni de sentimientos, ni de pensamiento negativo. Y eso es un proceso. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Ahora escúchame. El verbo hebreo para perdonar o para perdón es nasá, que se traduce como perdonar. Se emplea en las escrituras con el sentido de sacar o llevar, como ocurría en relación con el macho cabrío Azazel, que es el que llevaba el pecado sobre sí fuera del campamento, ¿se acuerdan? Igual, según esto, también lo que haría Jesús de llevar los pecados del mundo también. Así que al sacar o llevar sobre sí los pecados del pueblo era posible el perdón, ¿cierto? Pero en el griego es afiemi, que significa literalmente dejar marchar. Acuérdense que en el hebreo es sacar, llevar. En el griego es dejar marchar o cancelación de deudas. Pero desde el latín es perdonare. Y su significado es dar y donar. A ver, per es un prefijo, un sufijo. Bueno, que significa completamente. Y dar o donare significa regalar o donar. Entonces de ahí viene la palabra completa para nosotros en español, que es perdonar, que significaría entonces regalar, donar algo completa y totalmente. Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué vendría siendo el perdón? Eso, un regalo que tú te estás dando a ti mismo.
donde tú estás sacando algo dentro de ti, tú lo estás llevando, pero ¿para dónde lo llevas? Porque recordemos que la raíz es llevar, ¿no? Y sacar. ¿Para dónde lo llevas? Al que lo puede perdonar, al que lo puede llevar. ¿Quién es el que puede llevar nuestras cargas? ¿Tú? ¿Yo? No. ¿Llevarla a dónde? A nuestro Padre Celestial. A Él. Allí ocurre un gran cambio. ¿Listo? Cuando hacemos eso. Entonces, o cancelación total de la deuda. ¿De cuál deuda? La que la persona tiene para con nosotros o nosotros para con la persona. Pero usted y a mí nos han enseñado que si yo no cometí la ofensa, yo entonces no puedo ir a perdonar a la persona. Yo tengo que esperar que el que me ofendió venga donde mí a buscar el perdón. ¿Y qué ocurre si esa persona nunca y jamás de los jamases va a buscarte para pedir perdón? Entonces tú nunca podrías perdonar. Ese no es el sentido. El perdón tiene un efecto positivo, es en el cerebro de quien perdona, no en el cerebro de quien es perdonado, sino en el cerebro de quien decide perdonar. Así que por lo tanto usted se está dando un regalo a usted mismo. Lo más cómico de esto es que la gente dice, yo no voy a perdonarlo o a perdonarla porque yo no le voy a dar ese regalo, porque no se lo merece. No, el otro no, tú. Es que tú te lo mereces, que tú eres la que merece ser perdonada y la que merece perdonar. ¿Por qué ser perdonada? Porque tú necesitas perdonarte a ti mismo y recibir el perdón divino. Porque no perdona a otro, pues tampoco el Señor lo va a perdonar a sí mismo. ¿Sí ves? Entonces, el efecto positivo que tiene en el cerebro el perdón es mucho. Y hoy te voy a compartir. Uno, que reduce los estados de estrés provocados por el rencor. Otro, disminuye la ira para formar una mente que esté más relajada y esté capaz de afrontar las dificultades que aparezcan. Cuando la persona decide no perdonar, mantiene en constante estrés el cuerpo y es inconsciente, ella no se da cuenta. Así que hay personas que viven con un estrés de por vida porque decidieron cerrarse a perdonar. El perdón tiene una cualidad, eso no se diría una cualidad, una dificultad, y es la siguiente. Mira, la persona que no perdona es la que se está aferrando al sentimiento negativo de la primera vez y lo está reexperimentando en su vida diariamente. Pero como ya se acostumbró a esa sensación, a ese sentimiento, a esa emoción y a ese pensamiento que acompaña el dolor, el impacto de aquella vez, ya lo acepta como parte de su estado natural. Por eso su comportamiento va a ser de rabia, de enojo constante. Cambio de estado de humor, de tristeza pasa al enojo, del enojo puede pasar a la tranquilidad y de repente puede estar tan irritable y la persona no sabe qué le está pasando. ¿Sí? No vive en relajación, sino que vive en tensión constante. ¿Por qué? Porque tú le estás mandando a tu cerebro el mensaje de mantente alerta. Porque la persona que no perdona tiene vivo en su mente el pensamiento asociado a la acción del daño, a la acción que lo dañó y a la persona que le dañó. Y lo tiene vivo, crudo, lo revive a nivel inconsciente o conscientemente. Entonces su cuerpo le dice, su cerebro, tienes que estar permanentemente mandando el cortisol porque esta persona está en estado de alerta. Esto hace que su sistema inmune se debilite y se desactive y la persona viva en constantes luchas contra su salud y con muchos malestares que ahorita más adelante yo te voy a decir. Toda falta de perdón está relacionado con trastornos psiquiátricos. Todos los estudios que yo te comenté que se hicieron están relacionados. Hay un gran psicólogo llamado Carl Rogers, y él en sus estudios dijo lo siguiente: no encontré ninguna persona que tuviera un problema de salud mental como un trastorno psiquiátrico, un trastorno depresivo, un trastorno afectivo
un trastorno de ansiedad que no tuviera un problema de falta de perdón como base. Todos tenían en común que no habían perdonado, no sabían perdonar, no querían perdonar y tenían estos problemas. En contraste, se dio cuenta que aquellas personas que tenían un grado alto de espiritualidad y que perdonaban, se sanaban de cualquier enfermedad de esta cuando iniciaban su proceso de perdón, de sanidad y se liberaban. Encontró que estas personas lo hacían más rápido si estaban conectadas con un ser superior, con Dios, que tenían una conexión a través de la oración. Entonces, desde el punto de vista psicológico, ya nosotros sabíamos que procurar esta acción del perdón revierte, ¿sí? Revierte esos problemas, genera salud mental. Los neurocientíficos ahora llegan a señalarnos que este proceso de perdón es capaz de reconfigurar el cerebro. Tiene la ciencia que decirte algo que la Biblia ya había dicho. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Por qué? Porque la persona que está dando un perdón inmerecido a otro es el que se está regalando a sí mismo el don de la liberación de la felicidad. Solemos confundir el perdón con la reconciliación, amigos, y no es lo mismo. Por eso la gente se retiene y dice, yo no voy a perdonar, yo no me voy a reconciliar con ese abusador, con ese dañino, con ese... Y ahí, pero no es lo mismo. Perdonar no implica reconciliar, mientras que reconciliar sí implica que haya habido anteriormente un proceso de perdón. Muchas veces no buscamos una reconciliación con el perdón. Lo que se busca es estar aliviado y en paz con uno mismo y con Dios. Porque a veces la gente no se puede reconciliar con el abusador. Si es un abusador el que te ha dañado, te voy a contar algo. En mi experiencia profesional me tocan casos muy duros, muy dolorosos, muy dramáticos, donde uno puede ver la crudeza de la maldad humana y cómo esas experiencias vitales dañan lo más intrínseco y lo más profundo de la mente de la persona. Entonces, cuando tú te encuentras con casos donde el daño fue tan profundo porque el que te dañó no era el amigo, no era el compañero de trabajo, no era el vecino, ni siquiera era tu pareja. El que te dañó la vida fue tu propio padre y tu propia madre, porque te abusaron sexualmente. Tuve un caso en alguna ocasión, una persona X que fue abusada a la niña por su madre. Su mamá la abusaba sexualmente, psicológicamente, físicamente. Es decir, la madre la abusó de todas las formas de abuso posible. Y no obstante, cuando se le entregan al padre, el padre continúa con los abusos sexuales. No llegó esta niña a la adolescencia cuando ya tenía todo un historial de trastornos y de comportamientos inadecuados, dañada totalmente su estructura emocional y psicológica. Ahora, si tú comparas eso con el daño de fulanito habló de mí, fulanito dijo de mí, fulanito me hirió así, y te abstienes de perdonar, imagínate cómo será una persona que ha sido dañada de esta manera. Así que en estos casos uno no puede buscar la reconciliación, solo buscar el perdón para que haya sanidad interior de esta persona, pero no reconciliación, porque reconciliación es acercarse hacia el abusador para que vuelva a seguir cometiendo los mismos abusos, y no se puede. Hay que poner siempre distancia de las personas que son tóxicas y dañinas para nosotros. Uno los perdona, uno les otorga el perdón. ¿Para qué? Para sanidad y para comunión y unión con Dios, porque si nosotros perdonamos a los demás, el Señor lo hace. Y necesitamos hacer eso para cerrar etapas y poder avanzar de manera más íntegra y de manera más equilibrada. Así que cuando se hace eso, se activan directamente áreas cerebrales para empezar la reconfiguración y la reparación del daño que hizo la ausencia de perdón. Y cuando la persona decide perdonar, se activan mecanismos de reparación cerebral, y es ahí donde la persona dice, wow, se me está quitando el dolor de espalda. Wow, pero ya no tengo migrañas.
wow, pero ya no tengo dolencias. Wow, pero se me está yendo la depresión. Wow, ahora tengo más control en la ansiedad. Wow, pero mis impulsos ahora yo los controlo. Oye, esta persona ya no anda tan amargada. Oye, esa persona ya no está tan irritable. Oye, esa persona ahora saluda. Mírame que ya ahora se sonríe. Oye, ya ahora recuperó el sueño. ¿Qué pasó ahí? Empieza la reestructuración cerebral a través de la liberación. Cuando la persona decide perdonar, le dice a tu cerebro: desactívate cortisol, libera serotonina, libera oxitocina, libera dopamina, y son los neurotransmisores del bienestar, la tranquilidad, la sensación de felicidad. Dios lo puso ahí para eso. Entonces ahora se activan, y por eso la persona ahora usted la ve distinta. Tiene que ver con mecanismos bioquímicos que están allí en un proceso que usted activa o desactiva con las emociones contenidas y retenidas allí, que usted no ha querido soltar ni elaborar. Así que el perdón supone un cambio en el estado mental de una persona que decide por sí misma reducir esas emociones como el odio, la ira, el rencor, la venganza, el resentimiento. ¿A partir de qué? De una decisión. Por allí se empieza. Una decisión, y es un proceso que cuando vienen a terapia dura alrededor de 1 año y 2 años, dependiendo la gravedad del asunto. El hijo que fue abusado sexualmente por su propio padre, eso es duro, perdonar, recorrer eso, y ahora crea enfermedades físicas, tiene problemas en todo lado, y un cáncer de, ¿cómo se llama esto que le da a los hombres cuando ya empiezan de los 50 para allá? Un cáncer allí, un cáncer por acá, y esto y allá, y de todo le da a la persona, porque ha retenido todas esas emociones allí. El cortisol está activo y empieza un proceso inflamatorio y puede desencadenar muchísimas enfermedades, y que está correlacionado la falta de perdón también con enfermedades fisiológicas como el cáncer. Científicamente demostrado que hay una correlación, más no es la única. Bueno, así que ahora, es interesante que cuando la persona decide no perdonar, la reconfiguración cognitiva es contraria a la que debería haber. Es decir, el pensamiento se vuelve negativista. No puede haber un pensamiento positivista porque no hay una liberación de esa zona que es la encargada de hacer que el pensamiento fluya con claridad. Así que hay una reformulación cognitiva, es decir, en los pensamientos se vuelve inadecuado. Pero cuando la persona decide perdonar, se va reconfigurando el cerebro, que recuerden que se llama como neuroplasticidad. Hasta que usted no aprenda la palabrita, yo no voy a dejar de repetírtelo. Y ahora se empieza una adecuada regulación de las emociones, y la persona puede tener más control de ellas. Y el pensamiento ahora cambia para volverse más tendiente a lo positivo. No sé si usted recuerda el primer tema donde hablábamos de los efectos del pensamiento negativo en el carácter de las personas. Lo mismo sucede. El carácter de una persona que contiene sus emociones, que retiene el resentimiento y el dolor y el orgullo porque no va a perdonar a alguien, porque no pidió perdón o porque la falta fue muy grave, su carácter es deforme. Su carácter no se transforma. La persona permanece en un estado de estancamiento en todas las áreas de la vida, aunque puede crecer en una de ellas, las demás no. Puede que de pronto crezca en el material, el económico o el profesional, pero aún ahí va a manifestar serios conflictos para confrontarlos, porque cuando hay una herida emocional muy grave y la persona se niega a aceptar que debe perdonar, está cerrándose a la sanidad. Bueno, entonces hay una tendencia mental a no situar la mirada constante en el presente, sino que la persona tiene una mirada constante, ¿dónde? En el pasado, en lo que ya fue, en lo que sucedió, y eso lo trae de vuelta al presente como si fuera algo actual. Isaías 43, 18, 19 dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva en ti. Amén.
¿Qué es esa cosa nueva que Dios quiere hacer? ¿Qué es? Eso se llama neuroplasticidad cerebral. La cosa nueva que Dios quiere hacer en ti es una nueva codificación mental, cerebral, para que tú puedas ahora percibir tu presente con optimismo y ahora sí enfocarte al futuro y avanzar. El que no tiene ese cambio mental está en estancamiento aún espiritual. Ahora Dios quiere hacer esa cosa nueva. La gente lo lleva siempre a términos físicos y materiales, lo cual es muy cierto, pero usted debe recordar que si no hay una reconfiguración mental, su vida seguirá siendo la misma, porque usted seguirá actuando según sus pensamientos, según sus hábitos, según sus emociones y según sus sentimientos. Lo primero que Dios hace cuando llega a la vida de un ser humano para poderle dar crecimiento en todas las áreas es reconfiguración mental, neuroplasticidad cerebral. No hay otra forma. La Biblia es clara cuando dice: tal cual es el pensamiento del hombre, así es su vida. Tal cual es él en su pensamiento, así es él. Así es lo que él dice, así es lo que él hace. Por lo tanto, sus acciones van a ser acorde a su pensamiento, y el estilo de vida y la forma de vida y la familia que tiene, el trabajo que tiene, todo va a ser acorde a la capacidad mental, a su propio pensamiento, a lo que guardó allí. Entonces no puede haber creación de algo nuevo en ti si es que Dios no ha llegado a reconfigurar eso. Por eso Dios te está diciendo a ti hoy: tú tienes que dejar ese pasado atrás. Tú ya no puedes traer a memoria las cosas pasadas, porque si tú traes las cosas pasadas constantemente, te estás aferrando a un pasado del cual ya Dios ha querido liberarte y tú no has deseado. Si tú no te liberas de eso, si tú no sueltas ese pasado, Dios no puede hacer cosa nueva en ti. Bueno, entonces en la Biblia encontramos mucho esto de la neuroplasticidad, pero nos hemos quedado solo con el aspecto espiritual, creyendo que es lo más profundo. Lo más profundo es el área espiritual, porque ahí es donde trabaja el área cerebral, porque ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no impresiona el Espíritu Santo no llega a impresionar tu hígado. El Espíritu Santo no llega a impresionar tu colon. El Espíritu Santo no llega a impresionar tus riñones. El Espíritu Santo no llega a impresionar el corazón. El Espíritu Santo no llega a impresionar ninguna otra parte de tu cuerpo que no sea el cerebro. Allí, por eso allí es donde hay que hacer el trabajo más íntimo y más profundo del ser humano, aquí, porque allí es donde te impresiona y te transforma. Entonces en la Biblia encontramos también este texto que se encuentra en Corintios, no recuerdo, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es reconfiguración mental. Eso es neuroplasticidad cerebral. Si tú estás en Cristo, Él es el que va a hacer esa transformación de tu mente para que tú puedas llegar a ser una nueva criatura. Pero tú tienes que tener una apertura mental para entregar todo eso. Pero ¿qué pasa con la gente que no perdona? No le entrega nada al Señor. No le está entregando nada. Está reteniéndose a sí misma, cerrándose, y no quiere abrirse para recibir el perdón. Por lo tanto, ocurre un estancamiento y un retroceso en su vida espiritual, más que todas las cosas, tanto como emocional y mental. Entonces, cuando la persona está estancada en eso, no se proyecta al futuro y tiene el dolor de pasado crudito allí. En Miqueas 7:17 dice: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojará en las profundidades del mar todos nuestros pecados. Eso hace el Señor con nosotros, pero nosotros no tenemos humanamente esa capacidad. Hoy una persona, escucha esto, hay gente que ha sufrido lo que usted no se imagina. ¿Cómo le dice usted a una persona que quedó huérfano de padre, de madre, y le mataron sus hermanos, que perdone al que le destruyó la vida, cuando ella vio al que mató a su mamá, a su papá, a su hermano vilmente con un instrumento contundente que se le llama en mi tierra mona, yo no sé, como un mazo, una mandarria,
con eso le destruyeron a sus padres, uno a uno, golpes tras golpes, hasta los torturaron y ella escuchaba eso. ¿Cómo está esa mente? ¿Cómo está? Traumatizada, revive el evento en cada momento. ¿Y qué tiene ella consigo? Han pasado, me dice, pasaron 25 años y yo lo revivo como si fuera hoy. Lloro amargamente y me lleno de ira y de rabia. ¿Por qué le hicieron eso? Yo no lo puedo entender, yo no lo puedo aceptar. Yo le dije, hay que empezar un proceso de sanidad, hay que empezar a perdonar, hay que trabajarlo de esta y esta otra forma. Es lento, va a ser duro. Yo no puedo, yo lo he intentado, no puedo perdonar, no puede. Humanamente esa persona no puede, porque fue muy fuerte para su estructura psicológica. Pero ¿quién pone el perdón en la persona que no puede? El Señor. Porque Él dice, así lo mismo que yo hago contigo, es lo mismo que yo quiero que tú puedas hacer con otro. Pero todo ello requiere un esfuerzo humano, una voluntad y un compromiso, lo que se traduce en activar una serie de mecanismos concretos en el cerebro. Así que para perdonar, usted va a tener que tomar una decisión de abrirse. Es una decisión voluntaria, propia, íntima, personal. Usted no es que usted va a ir diciendo, yo voy a perdonar. No, eso es algo que usted empieza interiormente y puede durar mucho tiempo. ¿Cómo va a estar usted seguro de que perdonó? Por las acciones. Sus acciones le van a decir, ahora yo le voy diciendo. Entonces, usted quizá va a estar recordando el acto que le hicieron, al que le ofendió, a ese. Pero si usted no sabe que cuando usted decide perdonar, usted está cortando el lazo que lo une con el ofensor. Está cortando. Pero si usted no decide perdonar, usted va a mantenerse unido a ese ofensor. Cuando usted decide no perdonar, es como que usted se toma un veneno esperando que se muera el otro. Y el que se muere es usted. Pero cuando tú decides perdonar, tú sacas el veneno de ti, ahora no te intoxica a ti. Tú cortas esa cuerda que te une con el otro, ahora tú estás liberado, ya no tienes nada que te esté uniendo a eso. ¿Sí? Y esa persona no va a tener poder sobre ti porque tú decidiste liberarte de eso. Cuando tú decides no perdonar, tú estás atado, esclavizado, encadenado al ofensor. Cuando tú dices yo perdono e inicias ese proceso con la ayuda del Espíritu Santo, ahora tú estás liberándote y vas a estar con un control sobre ti y no controlada por el pasado de aquello que aquella persona te hizo. Es como que aquella te comanda y te manda a distancia como si tuviera un control remoto. Te revive y te conecta y tiene un poder sobre ti al punto que cuando lo ves se te revuelve el estómago. Isaías 38:17 dice, eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ni siquiera los mira. Los pecados que tú has cometido no los mira, pero nosotros los seres humanos somos tan perversos que recordamos a los demás sus pecados una y otra vez para herirla y para dañarla a los demás. Así que tenía por ahí una pareja que me decía, mi mujer me fue infiel, y ella me decía, este hombre no me ha perdonado. Yo le decía, yo la perdoné, si sigo con ella, y ella me decía, no, porque este hombre todos los días del mundo me recuerda mi infidelidad, todos los días, por A o por B. Si escucho un chiste enseguida, sí, a mí ya me lo hicieron, si eso es verdad, y se llena de rabia contra mí. Si escucha una canción, lo mismo. Si ve una persona que se parece al hombre con el que yo se la hice, lo mismo. A toda hora, si se va a acostar conmigo, es lo mismo. Y es todo el tiempo recordándomelo. Entonces, ella se sentía llena de vergüenza y de culpa y ella no se podía perdonar a sí misma. Así que ella venía con una depresión muy seria y con mucha ansiedad, con muchos temores, porque estaba llena de vergüenza. Y este hombre usado por el diablo, que decidió que perdonaba entre comillas, pero lo que estaba era castigándola. Entonces la castigaba todos los días y ya llevaba así 3 años. La pobre mujer estaba así de flaquita, que quisiera yo estar así, pero bueno, de flaca, no de sufrida.
y así de flaquita porque tenía una culpa, una carga moral muy grande. Pero el Señor dice, cuando yo perdono, yo he hecho todos tus pecados sobre mi espalda, yo no los vuelvo a mirar. Lo que tú llevas en la espalda, ¿tú lo miras? No. Lo que tú echas al fondo del mar, ¿lo puedes rescatar? ¿Quién ha llegado al fondo del mar? Nadie. Las profundidades más grandes se encuentran en el fondo del mar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de perdonar a alguien y de autoperdonarte? Porque es importante las tres direcciones: el pedir perdón a Dios y sentirte perdonado por Dios, el perdonar al otro y autoperdonarte. Si no está en todas esas direcciones, el proceso está incompleto. Hay que hacer todo el proceso completo. Bueno, entonces cuando tú decides perdonar a los demás y autoperdonarte, ¿sabes qué es lo más difícil del mundo? Autoperdonarse. Mire, tenía una consultante que se sentía tan culpable por lo que había hecho que ella pudo perdonar al marido por todo el daño, porque era un maltratador, pero ella no se podía perdonar a sí misma por haber permitido que este hombre la maltratara tantos años y ella nunca haber hecho nada. Ella decía, ¿por qué lo permití? ¿Por qué? Ahora que abro los ojos y que me doy cuenta, ese hombre me dañó, ese hombre, yo no puedo perdonarme a mí. Y lloraba cuando yo le dije, tenemos que trabajar. No puedo perdonarme a mí, me duele mi ser entero, yo estoy destruida por ese hombre y no. Cuando empezamos, para ella fue más fácil perdonarlo a él, y lo último que ella pudo aceptar fue su propio perdón y decirse, me perdono, soy valiosa, yo me amo, nunca debí aceptar esto, lo acepté, ahora quiero... Para ella fue muy duro. Entonces, para nosotros eso es muy difícil y ahí andamos cargando culpas que no nos corresponden, que hay que echar en la espalda del Señor. Entonces, cuando usted decide perdonar, se recuperan los mecanismos de autocontrol. La persona va a tener mayor dominio sobre sus pensamientos. ¿Y esto a ti no te dice algo? ¿Quién es el que quiere mantenernos en un estado de falta de control? El Señor dijo que ya Él a nosotros nos dio un espíritu de dominio propio. Pero la persona que no perdona pierde ese dominio porque tiene un pensamiento inundado por emociones y pensamientos negativistas. Pero cuando decide perdonar, empieza a tener mayor dominio sobre sus pensamientos. Y acuérdate que una de las cualidades de una persona que está transformada por el Espíritu Santo en su carácter es que tiene dominio propio, que tiene autocontrol. Por eso el Señor dijo que es mejor la persona que se domina a sí mismo que un conquistador de ciudades, de reinos. Es más importante esto. Bueno, cuando tú perdonas, vas a aprender a tener más relaciones saludables con los demás porque desarrollas algo que pierde el que no perdona, la empatía. Aprende a ponerse en el lugar del otro, entiende al otro. Te voy a compartir algo. Bueno, yo te comparto cosas de mi consulta, pero resguardando siempre la identidad de las personas. Yo tuve una paciente que fue abusada por su padrastro y rechazada por su madre. Se reconcilió con su mamá, pero jamás con el padrastro, y me decía que ella no lo podía ver a ese hombre porque a ella se le revolvía el estómago y le daba unas náuseas, un dolor de cabeza, le daba diarrea y le daba tembladera y ella se ponía muy mal, ¿no? Eso es un efecto por el trauma. Entonces, varias sesiones para resignificar todo esto y para que ella pudiera ser empática y perdonarlo, tendría yo que llevarlo a ella en un recorrido. En una de esas, yo le pregunté, ¿tú conociste la vida de ese hombre? Sí, tuvo una vida muy fea.
Y yo le pregunté, ¿cómo es? No, a él lo tiraron, a él lo encontraron en yo no sé dónde, él nunca lo quisieron, ese hombre es alcohólico, ese hombre era drogadicto, mi mamá se metió con él y que para regenerarlo y terminaba dándole unas palizas, ella tuvo que dejarlo muy tarde después de saber que me abusó y no sé qué, ella, bueno, toda la historia. ¿Y hoy cómo está él? No, ese hombre anda en la calle miserable, tirado en el suelo, usted lo viera, da lástima. Ahí está, ¿da qué? Le pregunté yo, ¿da qué? Da lástima. ¿A ti te da lástima imaginarlo o verlo así como me lo estás describiendo? ¿Cuál sería la condición de ese pobre hombre tan miserable que tuvo que hacer el daño que te hizo a ti? ¿Te imaginas el daño que le tuvieron que hacer a él para que tuviera su estructura mental tan dañada y le diera dominio de su mente al diablo y te dañara a ti y usara a Satanás a este hombre? ¿Te lo imaginas? Mira la condición en la que quedó y empezó a decirme, no, está así, da dolor, enfermo, esto. Cuando empecé a decirle así, ella dijo, es digno de lástima, pobre hombre. Allí empezó un proceso de empatía y de perdón cuando ella fue comprensiva con ese hombre después del daño que le hizo. Y un día me dijo, ¿sabe qué? Ya lo pude ver en la calle y volví a sentir dolor por él. Y yo lo que quiero de ahora en adelante es pedirle a Dios que lo sane. Ya estaba sanada ella, eso quiere Dios, a ese nivel quiere llevarnos el Señor a nosotros. Ahora ella quería interceder por ese pobre hombre. ¿Ves qué bonito? Cuando la persona decide perdonar va a empezar a tener menos ansiedad, disminuye los niveles de estrés. ¿Por qué? Porque se para y se frena el cortisol, porque ya hay una orden ya esta mujer ya no está en alerta, ya se desactiva. Ahora empieza un proceso de sanidad donde se disminuye la ansiedad, baja la presión arterial, la depresión empieza a disminuir, hay menos síntomas de depresión y de ansiedad también. El sistema inmunitario, como ya no está tan desactivado a cada rato por el cortisol, ahora se fortalece. Hay mejor salud cardíaca porque reduce la hiperactividad crónica del sistema nervioso simpático y ahora el efecto negativo sobre el sistema vascular va a empezar a disminuir la presión arterial y la variación de la frecuencia cardíaca. Así que yo les comenté que cuando una persona tiene afectadas sus emociones y el impacto ha sido muy fuerte, se le afecta el corazón, se le afecta la presión, tarde o temprano. Por eso la mayoría de gente que manifiesta problemas de hipertensión a muy temprana edad, que no corresponde con un deterioro por los años ni nada de eso, es que hay problemas emocionales que hay que revisar. Antes la gente se le subía la presión y tenían problemas de presión cuando estaban viejos, de 80 años. Ahora no, usted ve un joven de 30 tomando medicamentos, de 40, eso no corresponde. ¿Por qué? Porque el alto índice de estrés también está llevando a eso, ¿no? La sobreestimulación que tiene la falta de descanso física, mental, espiritualmente, lleva a que se afecte el corazón, pero también cuando hay emociones negativas que no se han superado, cuando hay traumas, cuando hay dolores, heridas emocionales sin resolver, se afecta el corazón porque el corazón también se ve afectado por las emociones. Si no, dígame usted, cuando usted tiene un susto, enseguida el corazón le salta. Cuando usted tiene una preocupación, le salta. Cuando usted está emocionado, le salta. Y por eso por ahí dicen que le salen corazoncitos. Cuando anda enamorado, el corazón lo siente también, así como el colon, pero no en la misma magnitud que lo manifestaría el colon. Bueno, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan fácil tener resentimiento? Porque, hombre, ser herido por alguien, una persona que tú quieres, en quien confías, ¿qué te va a causar a ti? Un enojo muy grande, una tristeza y una confusión. ¿Cómo es posible que quien debía amarte es quien te daña? ¿Cómo es posible que el hombre que Dios puso a tu lado para cuidarte es tu primer maltratador? Te está destruyendo, en quien tú depositaste tu confianza, tu amor, tu vida. Entonces, ¿cómo hace? Te llena de resentimientos. Te llena de resentimientos. La persona empieza a pensar en esos sucesos que le hirieron una y otra vez con resentimiento, con deseos de venganza, con hostilidad. Y eso puede enraizarse, coger raíz y echar entonces la cosecha que tú vas a tener en realidad es una cosecha no de bienestar, sino de puros malestares. ¿Por qué? Empiezas a sustituir los sentimientos, las emociones y los pensamientos positivos por aquellos que son negativos. Y la persona va a rumiar en pensamientos negros, hostiles, de amargura. Entonces raíz de toda amargura es todo este mal,
¿no? Y esa injusticia empieza a abrumarlo hasta que le consume la vida y no puede disfrutar del presente por estar pensando en el pasado. Algunas personas por naturaleza pueden perdonar más fácilmente que otras no. Pero aunque sea una persona rencorosa, puede aprender a perdonar. Yo te voy a compartir lo que dice Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, ¿cómo dice el Señor que hace? Tiene misericordia de nuestras iniquidades. No es cualquier cosita, de nuestras iniquidades tiene misericordia. ¿A qué nivel tiene que llegar el perdonador a tener misericordia del que le hizo daño? A ese mismo nivel. Cuando ya tú has crecido tanto espiritualmente y has aprendido lo que es verdaderamente el perdón, porque el Espíritu Santo es el que te lleva allá, tú aprendes a tener misericordia del que te dañó. Y ese pasado ya tú no lo retienes contigo en tu presente, sino que lo dejas donde corresponde. En el pasado, le quitas el poder porque ya las emociones ya no le acompañan, ya no hay una emoción nutriéndose del negativismo, de la rabia, del enojo, de todo eso, ya no hay. Entonces le quita poder y te centras ¿dónde? En este presente. ¿Cuáles son los efectos de tener rencor si tú no perdonas? Amargura en cada nueva relación que tengas y contaminas y contagias a toda la familia del mismo sentimiento. Por eso hay personas que son altamente tóxicas porque están reteniendo todo eso consigo y sale en forma de veneno, de explosión, de irritabilidad, de carácter irregenerado, sin importar si toda la vida han estado en un disque caminar cristiano. ¿Por qué? Porque no han dado al Señor esa área de su vida para que llegue y haga esa transformación cerebral que se requiere. Entonces están enfocados en la mala experiencia y no pueden disfrutar del presente. Se empiezan a deprimir, se ponen ansiosos, sienten que su vida no tiene sentido ni propósito, empiezan a tener incluso conflictos con sus creencias espirituales. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió que hiciera esto? Si me amara, si no sé qué, y este Dios y no sé qué más. Se alejan de Dios, pierden una conectividad con los demás que puede ser valiosa, profunda y enriquecedora. El Señor dice, Romanos 12:18, oye, en cuanto sea posible, si de ti depende, tú debes estar en paz con todos los hombres. Y no es posible y no depende de nosotros. Claro. Por eso los discípulos tenían en común todas las cosas y lo que le pasaba al uno le pasaba al otro. Eso era empatía, eso era el trabajo del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y estaban en paz el uno con el otro y en perfecta comunión. Y por eso el Espíritu Santo se derrama, no se va a derramar en un cuerpo y en una mente que no ha aprendido a perdonar, que no se ha liberado de ese pasado, que no ha abierto su ser entero para entregárselo al Señor, que todavía anda en conflictos personales internos. Si tú andas en conflicto contigo, ¿tú crees que no vas a estar en conflicto con todo el mundo? Claro que sí, de forma diferente, pero está. Entonces, ¿cómo se llega a esa etapa del perdón? Comprometiéndose en un proceso de cambio y diciendo, es difícil, pero yo lo voy a hacer con la ayuda del Señor. Identificar qué área necesita ser perdonada. Te voy a comentar otra cosa. ¿Puedo? Por ahí tenía una consultante que tenía serios problemas con su pareja, y cuando empezamos a trabajarlo resultó que ella toda la vida había odiado a su papá porque nunca le dio valoración, y el papá dijo, esa no es hija mía, sáquenmela de esta casa, porque la mamá se la llevó para que la reconociera. El Señor dijo, yo no le voy a dar ni mi apellido, eso no es mío, saque a esta mujer de aquí, esa muchacha no es mía, y nunca la aceptó ni la volteó a ver. Ella llevaba el apellido de otro ser que no era su padre. Así que cuando empezamos a trabajar y todos los conflictos y el enojo que tenía con el marido, que nunca pudo tener vida con ese hombre y le amargaba la vida, una violencia, una irritabilidad, esa mujer vivía un enojo constante, una exigencia, nadie podía vivir con ella, ni sus propios hijos. Hablando con ella, llegamos a la raíz del asunto. Tenía un odio contenido contra su padre que nunca la reconoció, que nunca la crió, que nunca le dio un abrazo, que nunca le dio amor, que nunca le dio cariño, que nunca le dio validación, que nunca le dio reconocimiento. Todo ese enojo lo descargaba con el marido. Todo el enojo lo descargaba con los hijos. Y lo peor de todo era que ella decía, de ese señor ni me hablen, yo no quiero saber nada, no me interesa. Orgullo y un resentimiento de base.
y un odio profundo. Y cuando yo le empecé a hablar, me dijo, no, mire, yo a él no le guardo rencor, no le guardo resentimiento, no le guardo nada. ¿Por qué? Porque ni lo conocí. Pero cuando seguía hablándole y diciéndole, empezaron a salirle las lágrimas, y después llegó y me dijo, lo odio, y se desfogó por primera vez. Y empezó un proceso de sanidad. Cuando sanó todas esas heridas de su pasado, se volvió una mujer más tranquila. Involucramos a Dios en el proceso, le pedimos a Dios que le ayudara y Dios empezó a sanarle todo su ser y su corazón, y esa persona pudo tener más tranquilidad en su vida conyugal y fue cambiando esos hábitos que tenía de interacción violenta por unos apacibles. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos aceptar esas emociones causadas por el daño que nos hicieron, saber que están afectando nuestra vida, saber dónde está esa herida para que el Señor pueda abrirla y con su bisturí divino empezar a hacer ese trabajo de cirujano experto que es Él y sanar esas heridas. Él dice que yo sano a los quebrantados de corazón y vendo sus heridas. Dios es el que lo hace en nosotros cuando nosotros le damos nuestro corazón para que Él los transforme. Otra de las cosas, aparte de aceptar esas emociones negativas, de reconocer quién te hizo el daño y de aceptar que si hay un dolor, que si hay resentimiento, que si hay enojo, no negártelo. Porque cuando tú te niegas a eso, no puedes crecer, no puedes sanarte. No te hagas el papel de la víctima, porque uno no puede andar en la vida por víctima. Esta mujer decía, es que a mí nadie me quiso, es que mis hijos no me quieren, es que mi marido no me quiere, si me quisieran me entendieran, a mí nadie me quiere. ¿Y sabe qué quería decir ella con que a mí nadie me quiere? Con que mi papá no me quiso, me echó de la casa como si yo fuera un perro cuando yo era una bebecita en vez de alegrarse. Y ese no me quiere de mi papá que dijo, no la quiero, sáquenmela de aquí, se le quedó a ella aquí grabado. Y su mamá se lo repetía siempre, tu papá nunca te quiso, ser un perro, ser un degenerado. Ustedes me perdonan las expresiones. Ese era un no sé qué, y le reafirmó, y eso era lo que tenía ella aquí. Entonces decía, nadie me quiere, yo soy víctima. Pero yo hoy te quiero decir a ti algo, tú no eres víctima, tú no eres víctima. La única víctima aquí fue el Señor Jesús y dio su vida por ti, por mí, con gusto. Tú no eres víctima, tú eres un hombre y una mujer que Dios ha usado y quiere usar con poder, que Dios te tiene a ti con vida. Tú eres una resiliente y un resistente de todos los embates de Satanás para destruirte. No sigas haciendo el papel de víctima. Quien se ve a sí mismo como víctima no puede crecer, porque se pone en una condición donde nadie le puede ayudar. Porque piensa que todo el tiempo los demás tienen que tener conmiseración de ella y se ve a sí mismo con una condición de tristeza a sí misma, donde nadie lo puede restaurar, ni siquiera el Espíritu Santo, porque no se lo permite. Le dice, déjame así, como víctima me siento mejor, y comienza a sentirse contento de ser víctima para que los demás le tengan lástima. Tú no eres digno de lástima, tú eres un hombre y una mujer por el cual Cristo dio todo, el cielo mismo se derramó para tu salvación. Tú no eres víctima. Bueno, tú no eres digno de lástima. Ahora, al dejar atrás el resentimiento, dejarás de definir tu vida por lo que te hicieron y ya te mirarás ahora con otros ojos y tu autoestima se empezará a fortalecer. Quizás puedas aprender entonces a ser compasivo con los demás y a llevar a ese nivel. Mateo 6, 14, 15, que estoy segura que te lo sabes, dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros. Vuestro Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si no perdonas tú a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial perdonará. El tuyo es un prerequisito. El prerequisito es, tú perdonas a los demás, yo te perdono a ti. Padre, yo no puedo perdonar a ese abusador. Prerequisito, perdonar. Padre, yo no puedo perdonar a ese hombre que por él perdí mi trabajo. Yo no puedo perdonar a esos papás que me abandonaron. Señor, yo no puedo perdonar. El Señor dice, no, es que yo no te estoy preguntando si es que tú puedes perdonar.
Yo te pregunto si tú puedes perdonar. No, yo sé que no puedes. Yo lo que te estoy diciendo es que tú te actives a decidir, te decidas, que cuando tú te actives y tú te decides, yo vengo y pongo en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad. Porque tú no puedes, yo lo hago. ¿Quién puede? Ninguno. Por eso el Señor dice, yo pongo el querer como el hacer por mi buena voluntad. ¿Quién pone el querer y el hacer? Él. Yo no quiero. El Señor dice, yo pongo el querer. Yo no puedo. Yo pongo el hacer. Y al final, hago lo que mi voluntad sobre ti, pero tú tienes que estar dispuesto y abierto a hacerlo. Dios tiene ya prescrito una manera de buscar y recibir perdón. La persona debe admitir su pecado, la persona debe reconocer su ofensa contra Dios. ¿Por qué tú estás ofendiendo a Dios cuando no perdonas al otro? Porque tú estás deshonrando un mandamiento, un mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se entiende esto? No sé. Yo no sé. Pero el Señor dijo cuando estaba en la cruz que lo estaban matando, aquellos a los que vino a darle vida, paz, sanidad, aquellos con los que comía, aquellos con los que iba a su casa, aquellos a los que curó, aquellos a los que abrazó, aquellos a los que le dijo te amo, aquellos a los que le dio vida, palabras de vida, aquellos a los que les devolvió la vista, aquellos sinvergüenzas a los que le dijo mira vete y no peques más, ni yo te condeno, no vuelvas a hacerlo, hay un reino del cielo esperando por ti, sed salvos todos los términos de la tierra, vengan a mí el que esté cansado y cargado, yo los haré descansar. Y toda esa gente que hizo, lo traicionó y lo colgó ahí en un madero. Y se burlaban de él. Pero si ese, ¿por qué no desciende? Y cuando estaba ahí en medio de todo eso, ¿tú qué crees? ¿Que él no era víctima? ¿Tú crees que él no entiende que a ti te abusaron si él también sufrió esos mismos abusos? No sufrió abusos sexuales, pero sufrió otro tipo de abuso. Él entiende toda la persona que ha sido violentada porque lo violentaron, lo rechazaron sus hermanos, era incomprendido incluso por sus padres. Con un hogar disfuncional. María era su madre terrenal, pero José no era su padre era celestial, eso es una cosa extraña. Sus hermanos no lo aceptaban, lo humillaban, decían, pero ¿de dónde salió si este sin pobretón ahí, qué va a hacer? No comprendían su estilo de vida, no comprendían lo que él hacía. Lo cogieron y lo abofetearon, a él lo apedrearon. Y dice Elena de White que cuando estaba ahí en el pretorio, cuando ya le estaba esto sinvergüenza de los tetrarcas y todo, haciéndole toda esta cantidad, incitado por Satanás, todas las personas que estaban ahí lo cogieron y le dieron tanto golpe que si los ángeles no llegan y lo resguardan, él lo mataban ahí mismo y no alcanzaba a llegar a la cruz. ¿Tú crees que él no entiende lo que es el maltrato? Lo abofetearon, lo burlaron. Sus propios hermanos no lo querían, no creían en él. ¿Tú crees que no? Todo lo que le decía, él entiende. Y ahora cuando él está allí, colgado en esa cruz, él dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Intercedió. Y a ti y a mí nos otorgó el perdón desde que estaba allí. Y nos regaló la salvación. Nos regaló. Entonces el Señor dice que tú debes admitir tu pecado, reconocer que tú estás ofendiendo a Dios cuando no haces lo que Él te pide que haga, que tú debes confesar sin reserva y sentir un profundo dolor y pesar en el corazón por el mal que estás cometiendo contra Él y contra ti al no perdonarte ni permitirte la liberación que Cristo te quiere dar a través de ser perdonado y a través de perdonar a otros. Tú tienes que hacer lo que puedas para corregir ese mal. Y tú debes orar a Dios pidiendo por sobre todo que ese sacrificio de Cristo te rescate a ti y te sane y te salve, que te dé las fuerzas para perdonar aquello que para ti es imperdonable desde tu concepto y de tu estructura porque te dañaron. ¿Sabes qué dice el Señor en su santa palabra? Y yo me olvidé del texto bíblico, la cita, pero el texto no. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, si se encuentra en el Salmo. Al corazón contrito y humillado, pero el corazón orgulloso que no perdona. El corazón altivo que no quiere perdonar, el corazón resentido que no quiere perdonar, al corazón vengativo que no quiere humillarse, al corazón lleno de resentimiento, de venganza, de odio, que no quiere humillarse. No es un corazón contrito, no es un corazón humillado, pero aquel que sí se humilla, que tiene una mente contristada del dolor,
contristada por todo lo que tiene allí en su corazón, y va y se humilla ante el Señor no lo desprecia. El Señor le abre los brazos, ese corazón humillado. Y es una mente arrepentida, así se traduce. En realidad este texto debería decir: la mente arrepentida no despreciarás tú, oh Dios. Mente arrepentida, cuya raíz es metanoia, significa cambio de dirección, cambio de sentido, cambio de mente. En el sentido más amplio, la palabra metanoia supone cambiar de mentalidad para adoptar una nueva cosmovisión de la vida y que surjan nuevos valores y nuevos fines que incidan en una nueva conducta y una regeneración de carácter. Todo eso significa, ya ahora yo no voy en la dirección del que sigue el designio de su mente dañada, traumatizada, que va una y otra vez al pasado. Ahora yo tengo un nuevo camino, un nuevo rumbo. Por eso metanoia es cambio de dirección. Voy en otra dirección que no es la antigua. Un nuevo camino mental se abre y eso se llaman caminos neuronales. Se genera todo aquí y cuando se hace aquí, se hace en tu vida práctica, en tu vida diaria. Ahora yo me relaciono distinto con los demás y me direcciono y me relaciono distinto con el cielo, con Dios, con el Espíritu Santo. Y ahora mi vida cambia y va en una dirección distinta porque hay un crecimiento a nivel personal, porque surgieron nuevos valores y una cosmovisión de todo lo que me pasó distinta. Ahora resignifico. Resignificar es para qué y no un por qué. Si usted dice, ¿por qué me pasó? Víctima. ¿Por qué me hicieron víctima? ¿Por qué no sé qué? Te estanca. Pero si tú dices, ¿para qué? Cuando tú miras un para qué, Dios viene y te dice, para esto, porque yo no quería que sucediera, pero el diablo que vino a este mundo a matar, a robar, a hurtar, a destruir, ese fue el que te hizo ese daño, pero yo quiero resignificarlo y ahora quiero bendecir tu vida y que todo eso te sirva para que tu carácter sea como regenerado, sea como moldeado, sea como reestructurado, y para que tú tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Así que eso es. Perdonar es un desafío, sí, lo es. Pero entonces, mira lo que dice la Biblia, y ya ahora con esto termino. Mateo 18, 21, 22. Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Señor, ¿hasta 7 veces? Pedro pensaba que le estaba siendo muy benevolente y que iba a agradar al Señor, porque la costumbre de aquella gente sinvergüenza que dice que cristiana y que no sé qué, y que fariseo y que esto y que no sé qué, los leyes de la ley, los que más sabían de Biblia, como hoy día, mucha gente que cree que con saber de Biblia basta y sobra y no es la vivencia personal. El Señor le dice, mira Pedro, ¿sabes qué? Qué bonito que tú pienses así, Pedro, pero yo te voy a decir una cosa a ti, Pedrito. No, papá, tú estás mal, no es hasta 7. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Dónde sacaste que era hasta 7? ¿Sabes qué te voy a decir, Pedro? Que aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, es decir, por siempre. Un número suficientemente alto para hacer hincapié en la insensatez del ser humano de perdonar tantas poquitas veces en la vida, cuando Dios lo que dice, la benevolencia la tienes que tener es sin límite y no limitada, como tú lo estás proponiendo, Pedro. Es ilimitada. Y usted ahora viene y me dice, ay hermana, yo no puedo estar perdonando. Espérate un momento que yo te voy a aclarar esto. Paréntesis. Abro paréntesis, todavía no lo cierro. Escúchame esto. Una señora, el marido desde que se casaron le ha sido infiel toda la vida, ya llevan 20 y pico de años. Infidelidad de jamás no poder. Esa mujer lo que era una alcahueta de su marido. Entonces yo lo he perdonado todas las veces, yo lo he perdonado y vuelve a lo mismo, yo lo he perdonado porque, y esto es textual, porque el Señor dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Yo le digo, usted lo que es una sinvergüenza, usted lo que está alcahueteándole. Entonces ese hombre no va a ser redimido porque no hay redención en ese tipo de perdón alcahueta.
No hay. Es como que usted peca y usted va y le dice, Señor, hoy pequé, perdóname. Y al día siguiente, Señor, otra vez volví a pecar con el mismo pecado, perdóname. Ay, Señor, otra vez con el mismo pecado, perdóname. Señor, otra vez. Bueno, ¿qué te dije yo que era el corazón contrito y humillado, a la mente arrepentida? Metanoia, ¿cambio de qué? De dirección, de curso, de acción, arrepentimiento, dolor por aquello, abandono de eso, cambio totalmente en la mentalidad, una nueva cosmovisión. Eso es. Entonces este sinvergüenza que anda de infiel, y dice, perdona mi amor, yo te lo vuelvo a hacer, se lo vuelve a hacer. Ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay nada. Lo mismo sucede con nosotros cuando hacemos este tipo de pantomima. Ahí no hay. Entonces esa mujer lo que era una alcahueta, y hasta que yo le dije eso, reflexionó y dijo, yo he sido alcahueta. Sí, señora. Y hasta que usted no ponga un estate quieto, ese hombre no va a cambiar, porque ese hombre está diciendo, esta me la aguanta las veces que yo quiera, porque ya me la aguanto 1, 2, 3, 4, ¿por qué va a cambiar ella? Y si ella no cambia, ¿por qué voy a cambiar yo si es que yo estoy sabroso? Y como a él no le ha tocado el Espíritu Santo, sino a ella, que ella era la de la iglesia, entonces, ¿quién tenía que cambiar ahí, ella o él? Ella. Entonces, cuando ella cambió y se cambió de habitación y se fue y dijo, ya no más, aquí 00, servicio cortado, usted mire a ver, no sé qué más, puso y decidió con ayuda del Señor, y el perdón que ella le iba a dar a él ahora era de corazón, no era de bocas para afuera, y se lloró, estoy resentida, tengo odio contra ese hombre, es verdad, y ahí lloró, y ahí sí lo perdonó de verdad, lo perdonó en su corazón y dijo, no vuelvo con él, no hay reconciliación, hasta que él dé los pasos de arrepentimiento. Pasaron meses, no volvió con él, el hombre se pellizcó, dijo, esta mujer se fue de verdad, ahora sí fue cierto, ya no me alcahuetea, ve, esta mujer está rara, ¿y quién me la cambió? Ahora la valoró, ahora la buscó, y después de no sé cuánto tiempo de ella estar lejos de él, y cuando se vio así, ella dijo, ve, si yo lo que me estaba era martirizando, yo así yo estoy libre, contenta, ella estaba gozosa, feliz, y se puso bonita, y toda ella, ahora la fue a buscar. Pasaron meses y ahora la fue a buscar, y el pobre andaba ahora así solo, llorando, ahora la reconoció como valiosa y se arrepintió y le dijo, voy a hacer esto y esto, y hasta que no lo hagas yo no vuelvo contigo. Dio todos los pasos y después de un año le dio la oportunidad. ¿Hubo ahí una regeneración? Sí. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que estuvo que alcahueteándole. Entonces ese no es el tipo de perdón que aquí se nos dice que usted debe estar perdonando. Es la acción de perdonar de mi corazón, pero no aceptar que sigan haciendo lo mismo, porque ni el otro puede cambiar, ni yo tampoco. Entonces yo perdono desde aquí, pero yo tengo que poner límites al otro para conmigo mismo. Bueno, y ese límite me lo pongo yo. Yo te voy a perdonar, pero yo no voy a seguir en reconciliación porque es un falso perdón. Ese no es. Así que el perdón aquí es ilimitado cuando a ti te han hecho un daño, pero tú desde tu ser te conectas con Dios para poder recibir ese perdón y para poder darlo. Bueno, en ese contraste es que se está hablando de no poner límites al perdón. Así que si tú te encuentras estancado en tu vida o atascado, posiblemente es porque has llegado a un punto donde no te has liberado de todo eso, de lo cual el Señor hoy quiere liberarte. Bueno, así que hay que empezar a reflexionar sobre esos momentos en los que tú también has herido a otros y también tú has dañado. Hay que ponerse en el lugar de los demás y decir, oye, yo dañé a fulanito y me perdonó, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Vamos a ver entonces rápidamente qué cosas podemos hacer. Listo. Estas son cosas que nosotros desde el ámbito de la psicología hacemos para ir ayudando a las personas a que la mente vaya aceptando el proceso, no que esto es el perdón, sino que te ayuda simbólicamente, porque la estructura mental está diseñada para que a través de símbolos podamos comprender las cosas. Por eso en la Biblia se nos enseña a través de simbologías, ¿no? Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento hay mucha simbología donde Dios quería darnos enseñanza. Una de esas cosas es un acto de perdón, es escribir una carta donde yo voy a colocar a la persona que me afectó, al ofensor, todas las razones por las cuales yo he decidido perdonar, porque me hiciste este daño, esto tuvo consecuencias en mi vida de esta manera, así. Usted no quiere, pero hágalo. Si lo hace con la mano izquierda, hace más consciente a su inconsciente del perdón que debe dar. ¿Por qué? Porque cuando usted lo hace con este es automatizado, cuando lo hace con esta la está obligando, no hay automatismo acá, así que le toca reflexionar y reescribir, y lo hace con esta mano y empieza, te perdono por esto, y usted coge esa carta a manera simbólica, la entierra, la quema, la
Y antes de eso va y ora y le dice: Señor, vengo delante de ti con esto para que tú me ayudes a perdonar todo esto, esta sinvergüenza o este sinvergüenza que me hizo esto y esto, hijo tuyo que tú lo amas, pero yo no lo amo, yo lo odio, yo quisiera que estuviera muerto, pero como yo sé que eso no se puede, perdóname, ayúdame por todo esto. Una carta de perdón para el abusador, para el maltratador. Escriba un diario y ore. En ese diario escriba las razones por las cuales usted también tiene que perdonarse. Yo me perdono a mí por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto otro. Me estoy perdonando a mí. Usted tiene que darse el regalo del perdón a usted e ir a los pies de Cristo para que también le perdone y reciba usted ese perdón y se quite el peso de la culpa y la sanidad. Entonces, esos actos simbólicos muchas veces los tenemos que repetir hasta estar liberados. Muchas veces tenemos que ir con esa carta una y otra vez a los pies de Cristo. Señor, ayúdame a perdonar por estas razones que están aquí. Señor, ayúdame a perdonar. ¿Qué sucede si la persona a la que yo quiero perdonar no le puedo entregar la carta? Pues usted puede sentirse libre de entregar esa carta, de enviarla, de entregarla. Si usted no se siente libre de hacerlo, puede hacerlo a nivel personal y quemarla. Entonces, si la persona está muerta, el proceso es el mismo. Desde mi corazón yo doy perdón a un muerto que va a saber que lo estoy perdonando. El muerto no sabe nada. Es simbólico, porque la estructura mental funciona así. Entonces yo tengo que pensar como si estuviera vivo y decirle: mira, fulanito, te perdono por esto, por esto, por esto. Si usted quiere, vaya allá. Ahora van a decir: ay, la hermana nos está mandando a adorar a los muertos. Esto no es así, pero así funciona la mente. Va a la tumba de esa persona y le pone la carta. ¿La va a leer? No. ¿La va a mirar? No. ¿Quién es el beneficiado? Usted. ¿Por qué? Porque esto es un acto simbólico. Ahora van a decir: está mandándonos a hacer un rito satánico. No, yo soy clara. Así trabaja la mente, usted lo hace. Aquí te pongo esto y no sé qué más, pero usted lo va a hacer en su corazón a través de una oración. Si usted no quiere así, va y lo quema como símbolo de pasado y una nueva vida, o se la entrega a la persona. Bueno, en una ocasión, y con esto ya voy a cerrar, recuerde que perdonar es un proceso. Así incluso las heridas pequeñas necesitan tiempo para ser sanadas y usted tiene que darse ese tiempo y tiene que tener con usted paciencia, y el que está esperando perdón también paciencia, porque usted un día va a estar enojado, amargado, y el otro día dice: sí, hoy perdono, después no. Es un proceso y es normal, y así vamos poco a poco. Listo. Estaba yo dando una charla sobre perdón y una señora que estaba de visita en esa ocasión y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y me dice: me decidí a perdonar a fulanito. Fulanito está lejos, fulanito está en la cárcel. Y yo siento en mi corazón que yo necesito viajar allá a darle el perdón. Lo hago. Yo sentí que esto era para mí y yo le dije: sí, señora, hágalo, vaya. Y esa persona después me dijo: lo hice, y ese otro que recibió el perdón lloró y dijo: lo necesitaba, gracias, porque ahora yo me siento libre, esto me estaba matando. Y la persona que perdonó dijo: yo también me siento libre, porque eso también me estaba matando. Qué bendición, ¿verdad? Lo hizo así, pero si usted no puede hacerlo, hágalo desde su corazón, que lo que importa es su comunión con Dios, porque el que lo tiene que saber por sobre todas las cosas es Dios. Usted, si fue el ofensor, usted sí tiene que buscar al ofendido y hacer el proceso. Pero usted fue el ofendido, con que lo haga desde su corazón bastará. Pero si usted desea ir donde el abusador, donde el que lo abusó, y decírselo, sería el paso indicado. Otro día, cuando hablemos, a partir de mañana hablaremos de las heridas emocionales que hay que sanar, para que veamos los pasos que debemos dar cuando hemos sido abusados, porque es necesario ahí sí ir donde el abusador. Bueno, pero en este proceso de perdón inicial, con que lo haga así simbólicamente, le va a servir mucho. Ya iremos hablando de otros pasos. Espero haya quedado claro esto y no vayan a decir: esta hermana nos está mandando a hablar con los muertos y hacer brujería, porque esa no es lo que yo he dicho. Bueno, vamos a hacer una oración. Recuerde usted que el único que puede cambiar nuestra vida es ¿quién? Nosotros. ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Nosotros solos podemos, no. Pero recuerde que todo lo podemos en Cristo, porque Cristo está dispuesto a darnos la fortaleza que necesitamos para pasar cada una de esas
crisis, de esos eventos difíciles que para el ser humano no son fáciles de aceptar, pero que hay un Dios dispuesto a darnos perdón y a darnos también la capacidad de perdonar. Bueno, vamos entonces a orar. Listo, oramos. Bondadoso y eterno Padre, agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das de saber que nosotros debemos tener una mente limpia para poder recibir la transformación que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tenerla limpia de resentimientos, a tenerla limpia de toda emoción y sentimientos negativos, tanto como de pensamientos negativos, y transforma la manera en que pensamos, en que sentimos. Si somos orgullosos, ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes, porque al orgulloso y al altivo dice la Biblia que tú lo miras de lejos. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Transforma nuestra mente y nuestra manera de vivir. Gracias por bendecirnos, Señor, por escucharnos. En Jesús, amén. Que tengan todos ustedes una feliz noche y espero que este tema haya podido regalarles algo que sea de utilidad para ustedes, y si no, para las personas que ustedes conozcan, así que compártanlo. Dios me los bendiga. Chao, chao. Mañana en nuestro 8º tema a las 7:10 de la noche, porque creo que no podré estar antes. Besitos. Chao, chao.